estos cachitos más o menos que ustedes ven por acá, los estoy delineando. Esos cachitos, esas deformaciones, eso se le conoce como coronete nasal. Asimismo, lo que vemos aquí en el medio, esto de acá, esto se le conoce como el hueso etmoidal. Y aquí lo podemos ver a un mejor aumento, esto de acá. Que bueno, como bien recordarán ustedes de la clase, ¿no? De tejido óseo, encontramos dos tipos de hueso, ¿no? O, hueso maduro, tanto el hueso compacto como el hueso esponjoso. En este caso, veríamos un hueso del tipo compacto. Aquí podemos ver aquí podemos ver a los osteoclastos, donde van a estar contenidos los osteocitos, los puntitos de acá, y también se ve. Incluso su matriz, esto de acá, lo que le rodea. Estos son vasitos sanguíneos contiguos. Esto no es médula, chicos. Bueno, por si quizás se observaron y pensaron, no puede ser hueso esponjoso, porque ven como les expliqué, ¿no? Hueso esponjoso es donde encontramos a la médula ósea roja, ¿no? También vimos como tipo unas trabéculas, casi parecido a esto, pero no. Aquí distinguimos al hueso compacto porque hay estos circulitos que vendrían a ser las ostiones, algo que no se hallaba presente en el caso del hueso esponjoso. Bueno, asimismo, vamos a encontrar en el caso de la cavidad nasal, ya sea un epitelio del tipo olfatorio, como ya sea un tipo de epitelio respiratorio. Bueno, para lo cual, aquí sí me voy a ir a la siguiente diapositiva. Voy a borrar esto un momentito. Bueno, para poder distinguir si estamos ante un epitelio respiratorio o olfatorio, bueno, aquí no vamos a poder observarlo bien. Bueno, pero aquí vamos a poder distinguir siguiendo estos criterios. Que bueno, en el caso de los dos tipos de epitelio que vamos a encontrar en el cornete nasal, tenemos ya sea el respiratorio, como ya sea el olfatorio. Bueno, comenzando con el caso del olfatorio, este va a tener una longitud mucho mayor a comparación del respiratorio. Bueno, quizás aquí en estas imágenes de la apariencia que son iguales, pero bueno, este es un mayor aumento, digamos es un menor aumento, pero en sí recuerden que el olfatorio, el tamaño de su epitelio va a ser mucho mayor que el epitelio respiratorio. El tipo de epitelio va a ser pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, con células caliciformes. O sea, las células caliciformes se van a ver como puntitos blancos. Y asimismo, debajo vamos a encontrar las glándulas de Bowman que tienen una forma muy parecida a las glándulas serosas, que recordaban, ¿no? Lo encontramos en la glándula parótida. Y asimismo vemos unos filetes unos filetes nerviosos, esto de acá. O sea, todo esto, las glándulas de Bowman, como las fibras nerviosas en su lámina propia. O sea, es de epitelio, debajo de la lámina propia ahí la hallamos y encontramos las glándulas de Bowman como los filetes nerviosos. Bueno, en el caso del epitelio respiratorio, también vamos a tener un epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, pero sin células caliciformes. O sea, miren la diferencia. El olfatorio tiene células caliciformes, el respiratorio no tiene células caliciformes. Y debajo, en su lámina propia, solamente vamos a encontrar tejido conjuntivo. Ya no vamos a encontrar las glándulas de Bowman, ya no vamos a encontrar los filetes nerviosos. Pero eso sí les digo que su lámina propia, vamos a encontrar sí algunos vasitos sanguíneos. Bueno, no se observan en esta imagen, pero sí tengan en cuenta que el respiratorio tiene vasos sanguíneos, por lo cual está vascularizado. Y es por eso que al epitelio respiratorio también se le conoce como membrana pituitaria roja, justamente por la vascularización. Entonces, bueno, aquí, bueno, quizás podríamos hablar en este caso de, de un epitelio del tipo respiratorio,
¿Por qué hablaremos de un epitelio respiratorio? Porque recordemos, ¿no? El epitelio respiratorio, que forma casi 2/3 de la cavidad nasal, pues es muy probable que esto sea un epitelio respiratorio, solo que esté en un aumento panorámico, no lo podemos ver a ver en mayor detalle. Pero acá sí podríamos hablar en este caso de un epitelio del tipo de un epitelio del tipo olfatorio, porque como ven casi no se ven, o sea, no se ven filetes nerviosos, ni tampoco se van a ver las glándulas de Bowman. Bueno, quizás esto pueda parecer, pero en sí es lámina propia, pero lo que sí vemos son vasitos sanguíneos acá, acá, acá. O sea, hay muchos vasos sanguíneos, lo que indica que está muy vascularizado. Y como bien les dije, el epitelio del tipo respiratorio está vascularizado. Y asimismo, miren, miren acá. Este es el epitelio. Miren, es bastante chiquito, bastante cortito. Y recuerdan que yo les dije que el respiratorio, su tamaño era chiquito, a comparación del epitelio olfatorio, que es mucho más grande. Bueno, incluso... Ah, no. Esto de acá es el epitelio del respiratorio, que recuérdanlo muy bien, mucho más corto a comparación del epitelio olfatorio. Bueno, y hasta acá, chicos, todo claro con la lámina de cavidad nasal. ¿Cuál? Ah, y el anterior es lo mismo, solo que aquí este es un aumento panorámico donde no solamente se ven los epitelios, sino también el hueso esmoidal, también los cornetes. Y bueno, este sí es un mayor aumento donde se ve en este caso un epitelio del tipo respiratorio, porque no tiene glándulas de Bowman, tampoco los filetes nerviosos, pero sí está altamente vascularizado. Bueno, ok, ok. Sí, sí, no te preocupes. Seguimos. Bueno, lo siguiente, una lámina quizás ya muy conocida por ustedes. ¿Cómo puedes identificar la tráquea? Muy fácil, por la placa de cartílago en forma de C. Bueno, voy a hacer un dibujito acá. Digamos, todo esto es la tráquea. Sí sé que tiene forma de C, porque bueno, lo que estoy delineando, vamos a imaginar que es cartílago del tipo hialino, pero a ver, justamente una porción donde ya no encontramos cartílago hialino, y en su reemplazo vamos a encontrar músculo liso, que va a ser el músculo liso del tipo Reis-Sensei. Escribo acá bonito, Reis-Sensei. Así se le conoce al músculo liso en sí de toda la porción respiratoria. Bueno, a ver, muy bien. Aquí cosas que les pueden preguntar, recordando epitelial, el tipo de epitelio, que aquí como ya bien deben de conocer es epitelio, pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, con sus células caliciformes. ¿Qué más? Debajo, bueno, aquí hay un mayor aumento, encontraremos esto de acá, que sería la lámina propia. Hola, hola, ¿me escuchan, chicos? Hola, hola, chicos, ¿me logran escuchar? Opas. Ah, ya parece que sí. Se medio que se había lajeado. No, no, pues medio que se me había lajeado por eso les preguntaba si me escuchaba. Ya bueno, sigamos. Ya, listo. Ya, estaba de que, bueno, lo que bien ustedes tienen que recordar, tienen que saber es que en la tráquea el epitelio es pseudoestratificado, cilíndrico ciliado. Debajo encontramos su lámina propia. Debajo de la lámina propia, antes de llegar al tejido cartilaginoso, encontramos una submucosa. Sería todo esto de acá, solo que no sale completito. Esto de acá también vendría a ser su submucosa. Y bueno, y debajo de esa submucosa encontramos al cartílago del tipo hialino, pero recuerden que el cartílago del tipo hialino tenía su pericondrio, una lámina de tejido conjuntivo que le daba la nutrición y el soporte necesario, que sería justamente lo que está el bordecito de acá. Lo delineo, ¿no? Esto de acá es el pericondrio, lo que nutre al tejido del tipo cartílago hialino. Y lo que está arribita, después de la lámina propia, esta es la capa submucosa.
Y bueno, eso sí les recalco, chicos, de que, bueno, quizás en algunas láminas de tráquea de la submucosa pueden encontrar glándulas del tipo cerosas como mucosas. Y bueno, debajo, como les dije, la capa de cartílago hialino en forma de C. Y asimismo, debajo encontraremos la capa adventicia, la última capa. Sí, así no cerosos como mucosos, en la capa submucosa de la tráquea. Solo que aquí en esta lámina sí no le he colocado, pero hay algunas donde sí se pueden observar. Bueno, y aquí quizás algo más que le pueden preguntar. Bueno, haciendo un poquito de esfuerzo, quizás los espacios en blancos, preguntarle qué cosa es. Eso recuerden que son las células caliciformes que se encargan de la producción de moco, que se encarga de atrapar a los agentes extraños para luego ser expectorados. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? El epitelio, ya les mencioné. Y bueno, quizás eso sería lo más importante, ¿no? El epitelio, las células caliciformes, incluso la placa de cartílago hialino. Eso con respecto a tráquea. Sigamos. Bueno, la tráquea, como te dije, va a formar parte de la porción conductora del aire, ¿no? Que se va a encargar de dirigir todo el área hacia el intercambio gaseoso. Pero en síntesis, conducción del aire, así pone, si te preguntan, función de la tráquea. Listo, sigamos. En este caso vamos a ver la última lámina de pulmón, pero bueno, en sí, en pulmón podemos encontrar muchísimo. Ahí me fui de largo. Me fui de largo, ya. En pulmón, bueno. Lo primero que debemos identificar en un pulmón es cómo diferenciamos un bronquio de un bronquiolo. Y la respuesta es muy sencilla, por más que pueda sonar, ay, bronquio, ¿cómo es esto? Bronquio es así, pues suena muy complicado. Pero no, es bastante sencillo. En esta lámina de la derecha, lo que estamos observando es un bronquio. ¿Cómo vas a distinguir un bronquio? Por la presencia de una placa de cartílago hialino discontinua. O sea, es muy distinto la placa de cartílago hialino, por ejemplo, de la tráquea, donde está continuo, 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 o sea, es bastante alargado, mientras que aquí es solamente un pedacito. Por eso se habla de una placa de cartílago discontinuo, en este caso, del bronquio. Asimismo, bueno, yendo capa por capa, aquí esto sería el epitelio, que recuerden, como bien les mencioné en la teoría, en el caso del bronquio tiene un epitelio pseudo estratificado, cilíndrico ciliado, pero no va a tener células califormes. Eso respecto del epitelio, o sea, de la capa mucosa. Luego de la capa mucosa, aquí se puede observar muy bien la capa de músculo liso. En el caso de la capa de músculo liso del sistema respiratorio se le conoce como el músculo de Rey-Sem-Sein. Acuérdense bien ese nombre. Luego, a continuación de la capa muscular, bueno, casi no se logra ver tan a detalle, es muy chiquito. Tendríamos la capa submucosa. Bueno, podríamos suponer que es esto de acá, es bastante chiquito, como se ven. Debajo de esa capa submucosa es donde encontramos a los cartílagos, que esto sí lo podemos ver. Mira, hay uno por acá, también hay otro por acá, y medio que hay otro por acá, solo que no sale completo en la imagen. Y ya debajo, después de esas placas de cartílago, encontramos una capa adventicia que está casi formando el límite. Bueno, digamos, es un corte transversal de bronquio, pero por favor que no los agarren fríos y les pongan esta imagen y les pregunten qué cosa es y se queden en blanco. Esto de acá también es un bronquio, aunque quizás ustedes me digan, o sea, tú me dices que es bronquio, pero ¿cómo así? No, no lo noto, no lo veo. Muy sencillo. En primer lugar, el bronquio va a estar contiguo a estas tipo como líneas delgaditas de acá, que vendrían a ser las paredes alveolares. Acá podemos ver unas líneas delgaditas que van a ser también las paredes alveolares. Con eso identificamos que estamos en pulmón. Y ahora, ¿dónde es que se puede observar el bronquio?
El bronquio se caracteriza por tener una placa de cartílago, está justo acá. Asimismo su epitelio, que sería esto de acá. Epitelio pseudoestrificado, cilíndrico ciliado, sin células caliciformes, recuerden eso muy bien. Luego de esa capa mucosa encontramos una capa muscular, justamente está acá, que sería un músculo liso del tipo Reisenstein. Debajo de esa capa de músculo liso, ahora sí se puede observar la capa submucosa, esto de acá, donde incluso también podríamos encontrar algunos acinos, justamente están en esta porción de acá. Debajo de esa capa submucosa encontramos a la placa de cartílago, hialino, y ya formando los límites encontramos a la placa, a la capa adventicia. Entonces, miren, este es un corte de bronquio, un corte del tipo transversal, mientras que este es un corte del tipo longitudinal. Solo que en el caso del corte longitudinal, quizás les puedan poner esto al momento de su examen práctico final para confundirlos, pero bueno, ya saben la diferencia. No siempre, siempre guiándose, teniendo la imagen en cuenta de un bronquio en corte transversal, van a poder identificar un bronquio en un corte del tipo longitudinal, como ven acá. Bueno, prosiguiendo. Del bronquio, como bien les mencioné, por teoría, los bronquios se van a dividir en los bronquiolos. Y los bronquiolos vamos a encontrarlos de tres tipos, propiamente dicho, terminal y respiratorio. El bronquiolo propiamente dicho es lo que justamente estamos observando acá. El bronquiolo propiamente dicho se va a caracterizar por tener una luz estrellada, justamente lo que ustedes ven acá. Luz estrellada es esto, a un aumento, así. Eso de ahí se le llama la luz estrellada. Asimismo, el epitelio que vamos a encontrar acá, solo que estamos bueno, en un aumento mucho mayor se notaría más a detalle, pero recuerdan de que el epitelio es pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, también sin células caliciformes. Eso respecto a un bronquiolo propiamente dicho. Luego aquí en ese otro lado tendríamos un bronquiolo terminal, que en el caso del bronquiolo terminal va a tener un epitelio del tipo cúbico. Y asimismo, miren, su luz va a ser redondeada, va a tener una forma más regular, a comparación de la luz de un bronquiolo propiamente dicho, que es un poquito más deforme, un poquito en forma de estrella, ¿no? O sea, notan la diferencia entre esto y la diferencia entre esto es bastante notoria. Este es un bronquiolo propiamente dicho, mientras que esto de acá es un bronquiolo terminal. Así de sencillo. Guía práctica para identificar bronquiolo propiamente dicho de bronquiolo terminal. Y si ya tienes en cuenta eso, bueno, a ver, a ver, a ver, a ver. Si ya tienes, sí. Ah, ya, como puedes ver acá, pues, ¿no? Este de acá tiene mayor capa de músculo, a comparación de este de acá. Este es mucho más delgadito. Sí, el propiamente dicho es que tiene mayor capa de músculo liso, que también vale recalcar si le señalan, es músculo liso de Reisenstein. Bueno, la función del músculo de Reisenstein más que todo va a ser la contracción, ¿no? Justamente que esa es la función del músculo en general. Listo. Y bueno, como bien les dije, ¿no? Ya identificamos propiamente dicho bronquiolo terminal. Y ahora el bronquiolo respiratorio solamente lo vas a poder identificar si identificas un bronquiolo de tipo terminal. ¿Cómo así lo identifico? Muy sencillo. El bronquiolo respiratorio se va a hallar muy contiguo a las paredes alveolares, como podemos observar acá. Hay como tipo un tejidito y como que de este salen como unas líneas. Estas líneas de acá son las paredes alveolares. Esta de acá es el bronquiolo respiratorio. El bronquiolo respiratorio está contiguo a estas líneas que son las paredes alveolares. Y mucho más acasito por acá, este de acá sería un bronquiolo del tipo terminal.
Y este bronquiolo terminal se caracteriza porque no va a estar contiguo a las paredes alveolares, mientras que el bronquiolo respiratorio sí. O sea, en palabras sencillas, ya, creo que aquí me van a entender mucho mejor. Por ejemplo, este es un bronquiolo terminal. Incluso lo identifican por su forma del tipo regular. Sin embargo, este bronquiolo terminal tiene ramificaciones que se abren y se hallan contiguas a las paredes alveolares. Y son esas ramificaciones, esas aberturas, las que vendrían a ser los bronquiolos respiratorios. Mientras que esto de acá es un bronquiolo terminal. Y miren, incluso aquí también observamos un bronquiolo propiamente dicho. Porque miren, tiene la luz irregular, bronquiolo terminal, sus aperturas hacia los sacos alveolares, eso es un bronquiolo respiratorio. Y bueno, aquí pues, a mayor detalle, en este caso las paredes alveolares. Y bueno, en las paredes alveolares vamos a encontrar tres tipos celulares principales. Bueno, en primer lugar tendríamos a los neumocitos del tipo uno, que bueno, podríamos hablar desde acá, neumocito tipo uno. ¿Cómo lo identifican? Muy sencillo, van a tener una estructura aplanada, como este de acá. Luego, el neumocito tipo 2 podría ser, claro, aquí está, este de acá. Este de acá es un neumocito del tipo 2. ¿Cómo lo identifican? Van a ser puntitos chiquititos. Miren, miren el tamaño de esto a comparación de esto. Este es bastante chiquitito y es un puntito redondeado. Ese es un neumocito del tipo 2. Mientras que en el caso del macrófago alveolar o la célula del polvo, sería esto de acá, que va a tener va a ser mucho más grande a comparación del neumocito tipo 1 y no va a tener una forma aplanada. Macrófago alveolar. Y ahora recordando las funciones de cada uno, recuerden que el neumocito tipo 1 reviste las paredes alveolares, el neumocito tipo 2, esto quizás les pueden preguntar, se encarga de producir la sustancia surfactante, mientras que en el caso del macrófago alveolar se encarga de la fagocitosis de sustancias extrañas. Y asimismo, un datito adicional, bueno, quizás incluso esto les pueden preguntar en examen teórico, es que entre estas cosas de acá, que son los sacos alveolares, estas bolsitas de acá, a veces, bueno, no se observa quizás muy bien en esta imagen, pero van a ver como pequeños espacios en blanco. Esos pequeños espacios en blanco son poros, que tienen un nombre, los poros de Kohn, que se encargan de conducir el aire desde un saco alveolar hacia otro saco alveolar. Y bueno, ¿qué más les pueden preguntar acá? Me estoy olvidando de algo muy importante. Ya, les hablaba de que un bronquiolo terminal se ramificaba en un bronquiolo respiratorio y ese bronquiolo respiratorio se abría en este caso hacia las paredes alveolares. Pero en esa ramificación es que formarían este espacio de acá que se conoce como el conducto alveolar. Conducto alveolar. Y asimismo, este conducto alveolar tiene justamente un lugar donde se va a seguir dividiendo. Esto de acá se le conoce como el atrio alveolar. El espacio donde el conducto alveolar se va a dividir en los sacos alveolares, estas bolsitas de acá. Saco alveolar. Y asimismo, cada saco alveolar va a estar compuesto por los alveolos. A ver, otro ejemplo, quizás por acá. Ya acá, miren. Aquí encontramos un bronquiolo respiratorio, porque se halla contiguo a las paredes alveolares. ¿No ven que hay como tipo un espacio en blanco, como que un medio un caminito? Este es el conducto alveolar, que justamente verán que hay un espacio, llega hasta un lugar donde sigue otra ramificación. Esas otras ramificaciones que se forman son los sacos alveolares. A ver, vamos más chiquito. Este conductito, este caminito del conducto alveolar, lleva un espacio donde se ramifica en los sacos alveolares, lo que justamente estoy delineando, y esos sacos alveolares se van a dividir en alveolos. Así que bueno, chicos, esto sería todo respecto a respiratorio. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, alguna consulta?
¿De cuál, de cuál? Ah, ya, lo vuelvo a repetir, no hay problema. O sea, los poros se encargan de llevar aire desde un saco alveolar hacia otro saco alveolar. Pero, a ver, en palabras sintetizadas puede decir intercambio de aire, si te preguntan, poros de con. Así, en síntesis, intercambio de aire, nada más. Sí, intercambio de aire, con eso queda. Listo, chicos. Si alguien más quiere hablar, creo. Parece que no. Botones. Interesante, ¿no? Ah, claro, ¿no? También puedes guiarte de eso, tipo estos botones que estoy viendo. A estos de acá te refieres, botoncitos. Ah, bueno, ese de acá. Ah, no, no, a la izquierda ya. Botones, a esto te estás refiriendo. Harto me indicas. Botones, estos. Ah, ya, ya, ya. Bueno, también, ¿no? Aunque bueno, personalmente, no lo tenía mapeado así, pero igual si te sirve, bueno, excelente, ¿no? Eso también puede ser una regla práctica que te permite identificar, los sacos celulares, ¿no? Estaría bien igual. Bueno, entonces chicos, hasta aquí, con respiratorio estaríamos acabando. ¿Les parece si quedamos en 10 minutos de receso no más y de ahí, continuamos ya con este urinario? En sí, urinario es corto, también, la teoría y también, las láminas, salvo por ahí, riñón que sí nos vamos a demorar un poquito. ¿Les parece entonces, chicos, 10 minutos? Ya, ahí es algo muy importante. Recuerda que el bronquiolo, respiratorio va a ser la zona de transición entre, la porción conductora con la porción de intercambio gaseoso. Es en el caso del respiratorio. Mientras que en el caso del propiamente dicho, como el bronquiolo está terminal, simplemente son encargados de conducir, el aire. Pero muy buena, tu observación. Solamente el respiratorio es, digamos, una zona de transición, mientras que los dos restantes se encargan de conducir el aire. Pero es poco probable que te pregunten eso, aunque por teoría quizás lo tomen en cuenta. ¿Quién, el doctor Campoblanco o bien? Ah, ya. Ujú. Es la contracción, sí, si te hablan de músculo, músculo, básicamente contracción. Bueno, chicos, entonces, bueno, antes, de continuar con urinarios, si les pido, 10 minutitos, de receso. Son las 3:18, vamos a suponer 3:20, entonces estamos regresando a las 3:30, ¿no? Por mientras, pueden tomar un respiro. Listo. Estamos regresando, 3:20 p. 3:30 p.m. ¿Ya? 10 minutitos de receso, chicos. Ahí las dejo. Sí, sí, 3:30. Tómense un pequeño receso de 10 minutos.
Ahí, chicos. Ah, ya, perfecto. Entonces, a ver, déjenme un rato. Pues acá. Bueno, chicos, entonces ahora sí, seguimos con lo que respecta a la teoría de urinario. Ya. Bueno, en el caso del aparato urinario, vamos a hablar básicamente de que va a estar compuesto por dos riñones. Bueno, dos riñones porque vamos a tener tanto uno derecho como uno izquierdo. Asimismo, y la orina que se va a formar en estos va a ser conducida hacia la vejiga por medio de los uréteres. Y luego la vejiga va a tener un pequeño, se va a conectar, digamos, con un pequeño tubito, ¿no? Que va a ser la uretra, que se va a encargar de conducir la orina, que se va a almacenar justamente en la vejiga. Tiene justamente este órgano la capacidad para el almacenaje de orina. Y bueno, la uretra lo que básicamente hace es conducir esa orina almacenada en la vejiga hacia el exterior. Eso es lo que, digamos, que vendría a ser la orina. Bueno, primero vamos a comenzar hablando acerca de los riñones, que bueno. En el caso del riñón, digamos que en aparato urinario tiene el mayor lore, la mayor historia del riñón, lo que más se habla es la estrella principal. Y bueno, empezaremos hablando sobre algunas características del riñón. Bueno, sobre los riñones, son órganos pares, van a ser de un color rojizo, que van a tener su forma de haba y se van a localizar en el espacio retroperitoneal de la cavidad abdominal. Yo creo que quizás ustedes se pregunten cómo así espacio retroperitoneal. No te entiendo muy bien. Ya, sencillo. Lo que ocurre, vamos a dibujar acá. Esta es una personita, supongamos. Vamos a verlo tanto en una posición ventral como una posición dorsal. Ventral, digamos aquí, tenemos sus ojitos, mientras que en el dorsal, aquí se ve su nuca, para que me entiendan un poco mejor. En el caso de la posición ventral, si nos ubicamos en el abdomen, mirando hacia una posición ventral, aquí en el espacio anteroperitoneal, es donde vamos a encontrar a los intestinos tanto delgados, los intestinos gruesos, ¿no? Mientras que cuando hablamos del espacio retroperitoneal, o sea, hacemos básicamente referencia a que los riñones van a estar situados en la porción dorsal, en la espalda. Esto quiere decir de que el peritoneo se divide en un espacio anterior como un espacio posterior. El espacio anterior asócienlo con la posición ventral y que hacia adelante del espacio del abdomen vamos a encontrar los intestinos delgados, intestino grueso, por citar algunos órganos, mientras que en el caso de, digamos así, la espalda es donde se van a hallar los riñones. Eso se refiere a la cavidad abdominal. Así más o menos para que me puedan entender, ¿no? En términos prácticos. Bueno, ¿qué más podemos decir sobre los riñones? Estos también van a presentar un polo superior donde se ubican las glándulas suprarrenales. Y bueno, estas glándulas suprarrenales se van a dividir en corteza, en médula, se van a encargar más que todo de la secreción de corticosteroides.
Y asimismo en la porción medial del riñón, y en su porción medial hallamos al hilo renal. Que bueno, al hacer referencia a hilo renal, hacemos referencia a los vasos sanguíneos que se van a encargar de llegar hacia el riñón, principalmente la arteria renal. Dentro de las funciones del riñón, bueno, el próximo ciclo, cuando lleven fisiología, ¿no? Y bueno, tengan como referencia, de hecho es el libro de referencia en fisiología, el Guyton. Ahí cuando vean el capítulo de renal se va a hablar hasta incluso de 14, de 10 funciones, o sea, de una función muy variada del riñón. Pero sin embargo, para este caso, vamos a mencionar dentro de las más importantes que las funciones del riñón es conservar el agua, los electrolitos, así como algunos metabolitos. ¿Qué más tenemos? Que se va a encargar de regular y mantener la composición y volumen del líquido extracelular. O sea, hace referencia a la orina cuando hablamos de líquido extracelular. Se encarga también de eliminar desechos metabólicos en la sangre por medio de ya sea la filtración y excreción de la orina. ¿Qué más tenemos? De que el riñón también va a contar con funciones endocrinas, ya que va a secretar tanto la eritropoyetina, y la función en este caso de la eritro, eritropoyetina se va a encargar de la formación de glóbulos rojos, en este caso en la médula ósea, mientras que en el caso de la renina se va a encargar de regular la presión arterial. Bueno, lo siguiente a hablar sobre el riñón es acerca de su irrigación. Si hablamos de la irrigación del riñón, debemos de tener en cuenta de que su irrigación proviene principalmente de la arteria renal. ¿Qué vale decir la arteria renal? Es la ramificación de la aorta abdominal. De asimismo, la arteria renal se va a ir ramificando a medida que va ingresando hacia dentro del riñón. Se va a dividir primero en una arteria lobular, luego esta arteria lobular se divide en una arteria lobulillar, y por último esta arteria lobulillar se divide en arteriolas aferentes, que son estas arteriolas aferentes las que van a ingresar, en este caso, al corpúsculo renal. Bueno, respecto a la conformación histológica del riñón, primero vale resaltar de que consta de una cápsula. ¿A esa cápsula cómo se le conoce? Como cápsula renal, que va a tener tejido del tipo conjuntivo, que va a cubrir la superficie del riñón.
Y asimismo, esta cápsula renal se divide en una capa tanto externa como interna. Luego, después de la cápsula renal, hablamos de una corteza renal. Hablando de la corteza renal, se va a caracterizar por la presencia de unas bolitas que se les conoce pues, un corpúsculo renal que va a estar compuesto por el glomérulo más la cápsula de Bowman. Y asimismo, el sistema de túbulos asociados, los túbulos contorneados y túbulos rectos. Y asimismo, no solamente vamos a encontrar los corpúsculos y los túbulos asociados, sino también encontramos los rayos medulares. ¿Qué vale decir? Los rayos medulares van a ser proyección de la médula renal hacia la corteza renal. Y en estos rayos medulares, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Túbulos rectos también, más conductos colectores. Y asimismo, en medio de estos rayos medulares, en este caso que nos ubicamos en la corteza, hallamos los laberintos corticales. Que van a estar compuestos por los corpúsculos renales más los túbulos contorneados. Listo. Ahora, sobre la médula renal, se va a caracterizar por la presencia de túbulos rectos conductos colectores y vasos rectos. Vale también señalar que los túbulos rectos forman las pirámides renales, que en el caso del riñón vamos a encontrar de 8 hasta 12 pirámides renales, cuyos vértices forman la papila renal, se proyectan hacia los cálices menores, perdón, y luego estos cálices menores se proyectan a los cálices mayores y el conjunto de cálices mayores forma la pelvis renal. Que la pelvis renal luego se va a comunicar con los uréteres y a través de estos uréteres es que se conduce la orina.
Y asimismo en la médula renal se encuentra también las columnas de Bertin, que vendría a ser proyección de tejido cortical, o sea, tejido de la corteza, en la médula. Bueno, luego, a ver, un momento, chicos. Bueno, luego habría que hablar sobre la nefrona. La nefrona, esto sí, llévenselo hasta la tumba, como la unidad fundamental del riñón. Eso nunca se lo olviden, por favor. ¿Cuál va a ser la función de la nefrona? Va a ser responsable de la formación de orina y bueno, se podría decir que es equivalente a la porción secretora de una glándula. Se compone, como bien les dije, o no, esto sí no le dije. Se compone por el corpúsculo renal. El corpúsculo renal, que es la primera porción de la nefrona, y bueno, justamente, a ver, el corpúsculo renal se va a estar compuesto por tanto el glomérulo envuelto por la cápsula de Bowman. Corpúsculo renal por el glomérulo. La cápsula de Bowman que se va a encargar de envolver al glomérulo. Y en el glomérulo se va a producir el ultrafiltrado glomerular. Y de allí se continúa con el sistema de túbulos de la nefrona. Asimismo, la nefrona va a presentar dos poros, un poro, un polo, perdón, vascular, donde ingresa la arteriola eferente, y un polo urinario que se continúa con el túbulo contorneado proximal, TSP. Y ahora vamos a hablar sobre cada una de las porciones de la nefrona. El corpúsculo más el sistema de túbulos. Primera porción de la nefrona, o bueno, del sistema de túbulos, tenemos al túbulo contorneo proximal.
Corregimos esto. Ya, ahí está. Ya. La primera porción del sistema de túbulos tenemos al túbulo contorneado proximal, que recuerden esto muy bien, es el sitio inicial y principal de la reabsorción de glucosa, aminoácidos, polipéptidos, agua y electrolitos. Luego, a continuación del túbulo contorneado proximal, tenemos al túbulo recto proximal, o a este también se le conoce como la rama descendente gruesa del asa de Henle. Y aquí, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a continuar la reabsorción que ocurre en el túbulo contorneado proximal. Luego, a continuación del túbulo recto proximal, tenemos el segmento delgado del asa de Henle. Y aquí, ¿qué va a ocurrir? Va a contar con una rama ascendente. Bueno, vamos a empezar con la descendente. En la descendente se va a caracterizar por ser permeable al agua, H2O, y una rama ascendente, que va a ser permeable a dos iones. Hablamos de los iones sodio y cloruro. Seguimos de ahí con el túbulo recto distal, o también conocido como la rama ascendente gruesa del asa de Henle. De aquí se va a formar la mácula densa. Luego, a continuación, hablamos del túbulo contorneado distal. ¿Qué es lo que va a ocurrir acá? Ocurre la reabsorción de sodio, bicarbonato, cloruro, y asimismo va a ocurrir la secreción de amonio. Luego del túbulo contorneado distal hablamos de los túbulos conectores, cuya función va a ser transición entre el túbulo contorneado distal y el conducto colector. Y por último, los conductos colectores, donde va a actuar la hormona antidiurética que va a regular
la reabsorción de agua. Asimismo, estos conductos colectores presentan aquaporinas. Bueno, con esto estaríamos acabando con riñón y aquí lo que se viene para adelante ya es muy cortito para ir finalizando con la teoría de urinario. Bueno, sobre la vejiga, tengan en cuenta que es un órgano de reserva, un órgano reservorio, distensible, o sea que modifica su tamaño, es por ello que cuenta con un epitelio polimorfo o de transición, justamente para el almacenaje del orino. Este se va a ubicar en la pelvis, justamente o precisamente detrás de la sínfisis del pubis. Y asimismo va a poseer tres orificios, dos para los uréteres y uno para la uretra. Y juntos estos tres puntos forman el trígono vesical. Respecto a la conformación histológica de la vejiga, bueno, en sí nos vamos a centrar mucho en su capa mucosa, que va a estar compuesta por epitelio de transición o también conocido como urotelio. Esta capa mucosa se va a componer de tres capas. ¿Cuáles son esas tres capas? Y esto sí, presten atención, chicos, porque esto pregunta. Hablamos de una capa superficial, con células de forma poliédrica, que se les va a conocer como células en cúpula o en sombrilla. Tenemos también una capa intermedia con células piriformes, porque tienen forma de pera, lo veremos en la lámina, y asimismo hablamos de una capa celular basal, que básicamente contiene células madre. Bueno, luego de la capa mucosa, bueno, este también es un dato muy importante de que la vejiga va a carecer de muscular de la mucosa y también de submucosa. Casi muy parecido en este caso a recordar a la vesícula biliar, que también carece de muscular de la mucosa, submucosa. Y de frente de capa mucosa, nos pasamos a capa muscular, donde sus fibras de músculo liso van a estar dispersas y forman en conjunto el músculo detrusor. Bueno, eso respecto a la conformación histológica. Hay, por último, no olvidarme de una capa adventicia.
Uy, no sé. Ay, me asusté. Bueno, y ya por último hablaremos tanto del uréter como la uretra. En el caso del uréter se encarga de conducir la orina desde la pelvis renal. Recuerden que la pelvis renal se formaba a partir de los cálices mayores que se formaban a partir de los cálices menores y estos cálices menores a partir de las pirámides renales. Bueno, en el caso de los uréteres conducen la orina desde la pelvis renal hacia la vejiga. Van a estar revestidos también por epitelio de transición, y asimismo su músculo liso se dispone en tres capas. Hablamos de una capa longitudinal interna, una capa circular media y una capa longitudinal externa. Asimismo tiene una capa adventicia. Eso respecto al uréter. Y ya por último, para finalizar con la teoría sobre la uretra, tener en cuenta de que conduce la orina desde la vejiga al exterior por medio del orificio externo del uretra. ¿Qué más? Que va a haber una diferencia muy notable entre la uretra masculina como la uretra femenina. La uretra en el caso del varón va a ser larga, mide aproximadamente sus 20 centímetros. Incluso se habla de tres porciones definidas. En el caso del varón, claro, una uretra prostática, una uretra membranosa y una uretra peniana. Y ya por último, sobre la uretra femenina, esta va a ser corta en longitud a comparación del varón y su longitud es de aproximadamente 3 hasta 5 centímetros. Y bueno, chicos, con todo esto estaríamos acabando la teoría de aparato urinario. Como pueden ver, lo más denso está quizás en el riñoncito y ya lo siguiente es un poco más sencillo. Y bueno, y con esto pasaremos a ver las láminas. A ver, estas. Ah, y aquí está. Bueno, chicos, ¿me confirman si se logra ver la presentación en completo, por favor? Chicos, ¿están ahí? ¿Se logra ver la pantalla? Listo, ya. Bueno, entonces ya para ir finalizando, vamos a ver tanto las láminas de riñón como de vejiga, las dos últimas, al menos por esta sesión. En el caso de riñón, bueno, estamos viendo a la izquierda una imagen en panorámico, mientras a la derecha una imagen en un aumento de 10. En el aumento de panorámico, bueno,
podemos observar tanto la corteza como la médula. A ver, ¿cómo distinguimos corteza de médula? Sencillo. Una estructura, o bueno, un elemento que te va a permitir distinguir corteza de médula son los vasos arciformes, estos de acá, que van a tener tipo una disposición irregular, como esto de acá, y marcan el límite entre la corteza y la médula. Y asimismo, ustedes pueden notar de que la corteza tiene una coloración mucho más intensa a comparación de la médula. O sea, miren esto de acá. La médula es como que es un violeta, pero ¿cómo puedo decirlo así? Un violeta suave, a comparación de que en la corteza hay un violeta, pero un violeta más intenso. Ahí tendríamos dos diferencias entre corteza y médula. La primera, la presencia de los vasos arciformes. Asimismo, una tercera, y lo que pueden ver acá, son como unos circulitos. Estos circulitos de acá son los corpúsculos renales. Y asimismo, dentro de la corteza, podemos observar como que estas líneas de acá. ¿Qué son estas líneas de acá? Esos son los laberintos medulares, que es justamente lo que podemos observar a un mayor aumento en la imagen de la derecha. Y como bien recordarán, por teoría, en los rayos medulares eran proyección de la médula hacia la corteza. Y aquí básicamente lo que encontramos era tanto túbulos rectos como conductos colectores. Y ahora, ¿cómo distinguimos al microscopio como los túbulos rectos, que en este caso habrían dos, uno proximal como uno distal? ¿Y cómo distinguiríamos también un conducto colector? Miren, en el caso del túbulo recto proximal, a ver, déjenme encontrar por aquí, podríamos hablar de este de acá. En el caso del túbulo recto proximal, este se va a caracterizar por tener una luz del tipo irregular, como ven acá. Mientras que en el caso del túbulo recto distal, este va a tener una luz un poco más regular, como por ejemplo, podríamos verlo acá, pues acá, tienen una luz mucho más regular. Tanto el túbulo, sí, ya. Tanto el túbulo, disculpe, disculpa, no te escucho bien. Claro, los túbulos rectos lo encontramos en los rayos medulares y también lo vamos a encontrar en la médula, porque recuerda, el rayo medular es una producción, es una proyección de la médula hacia la corteza. Y si en la médula te encuentras túbulos rectos y los rayos medulares son proyecciones de la médula hacia la corteza, es por eso que en los rayos medulares que están en la corteza te encuentras túbulos rectos. Bueno, en el caso de los túbulos rectos hay de dos tipos, el proximal como el distal. Como bien les explicaba, ¿no? El proximal van a ser circulitos, ¿ya? Con una luz de manera irregular, como pueden ver acá. Este es un túbulo recto del tipo proximal, mientras que en el caso del túbulo recto distal es una luz un poco más regular, no es tan estrellada, como justamente se ven acá, túbulo recto proximal, túbulo recto distal. Y asimismo, en el caso de un conducto colector, bueno, va a ser muy parecido en este caso al túbulo recto distal, va a tener también una luz de forma irregular. Pero en este caso, como una guía práctica, vamos a poder observar que los túbulos de los conductos colectores van a ser alargados, como los que están acá. Estos de acá son conductos colectores. Listo. Y asimismo, otro tip que le puedo dar, algo que también les pueden preguntar, es cómo yo sé que esto de acá es un rayo medular. Muy sencillo, porque sí o sí para identificar un rayo medular, siempre les van a poner en la lámina que les muestre un corpúsculo renal, justamente lo que se ve acá. Entonces, si tú ves un corpúsculo renal y contigo este corpúsculo renal, tú ves como estructuras alargadas, que en este caso vendrían a ser los conductos colectores, esto te indica que si es que en esta lámina te preguntan campo, tú respondes rayo medular
Y ya de ahí te pueden preguntar sobre el túbulo recto proximal, el túbulo recto distal, también te pueden preguntar sobre los conductos colectores, ¿no? Pero en sí sobre esto les digo algo, chicos. Yo, bueno, para este curso se les está enseñando completo cada una de las estructuras, pero al menos como se manejó el año pasado con mi base, fue de que los doctores acordaron de que, bueno, para no confundirnos mucho, no nos iban a preguntar al momento de nuestro examen práctico final, ni sobre los túbulos rectos proximales, ni distales, ni los osteoconductos colectores, sino apenas sobre los túbulos contorneos proximales y distales, ¿no? Esto para facilitarnos, digamos, la vida, ¿no? Pero al menos no sé cómo se maneje eso con ustedes, pero bueno, por si acaso aquí se les está enseñando por completo, ¿no? Y bueno, con eso, lo siguiente es adentrarnos hacia los laberintos corticales. Recuerden que los laberintos corticales ahí encontramos distintivamente al corpúsculo renal, esto de acá, que está en un mayor aumento. En el caso del corpúsculo renal, vamos a ver de que va a tener una capa tanto visceral como una capa parietal. La capa visceral va a ser esto de acá, lo que estoy delineando. Acá también lo delineo, capa visceral hacia adentro, mientras que la capa parietal es hacia afuera. A ver, lo voy a hacer todo de nuevo. La capa visceral es todo esto de acá, mientras que la capa parietal, pongo de rojo, es esto de acá. Lo mismo acá, parietal y capa visceral. Claro, también le puedes decir hoja o capa, cualquiera de los dos está bien. Visceral hacia adentro, el de negrito, parietal hacia afuera. Ojo, capa, cualquiera de los dos está bien. Que no los agarren de frío. ¿Cómo? Conductos colectores, túbulos colectores, no hay una diferencia muy notoria, como bien les explicaba en el caso de la teoría, ¿no? Los túbulos conectores son una zona de transición entre los túbulos contorneos distales con los conductos colectores. Los conductos colectores simplemente esos lo vas a encontrar en los rayos medulares, también en la médula, y es donde actúa la hormona antidiurética. Pero en síntesis, túbulo conector es diferente que tu conducto colector. Pero eso sí, túbulos conectores no te van a preguntar. Sí. En, quedaron eso con ustedes. Sí, justamente eso también pasó con mi base el año pasado, así que, bueno, igual ustedes para que lo tengan en cuenta, ¿no? Para que se luzcan, para que digan, ya, yo me metí a tal curso, yo sé esto. Bueno, ya, pero igual de todos modos, no se sabe igual si los doctores, último momento, hacen nunca. Ya. Bueno, sigamos con lo que estábamos, ya, para no desviarnos. Teníamos el corpúsculo renal, donde podríamos encontrar su capa u hoja, cualquiera de los dos está bien, visceral hacia el interior y parietal hacia afuera. Asimismo, entre esta capa visceral y la capa parietal, encontramos el espacio de Bowman. Lo voy a poner de verde, que es esto de acá, esto de blanco. ¿Qué más podemos encontrar? Podemos encontrar esto de acá, hacia mucho más dentro de la capa visceral, que vendría a ser el mesangio, donde, como bien dice su nombre, el mesangio, vamos a encontrar a las células mesangiales, que son las que van a ubicarse en el medio. Estos puntitos de acá. Mientras que las células que se ubican en la periferia hacia los límites, esos son los podocitos. ¿Cuál es la función de cada uno? Las células mesangiales que pertenecen al el mesangio se van a encargar de la fagocitosis de sustancias extrañas, mientras que los podocitos van a servir de soporte para las células mesangiales.
¿Cómo? Sí, soporte para las células mesangiales. Y asimismo, a ver, ¿qué más? Bueno, también lo que sí o sí le van a preguntar, los túbulos contorneados proximales como los túbulos contorneados distales. ¿Cuál es la diferencia entre el uno y el otro? Muy sencillo, en el caso del túbulo contorneado proximal, el que se hay acá, va a tener una luz de forma irregular, una luz SOS, incluso les habrán hablado sus doctores, como este de acá. Mientras que en el caso del túbulo contorneado distal, como lo podríamos observar, a ver, déjenme buscar, proximal, ya, más o menos podríamos observarlo acá. Tiene una luz un poco más regular. Es muy distinto esto de acá que esto de acá. Ujú. Porque recuerdo túbulo contorneo proximal, luz irregular. Túbulo contorneo distal, luz regular. Y es en el túbulo contorneo proximal donde se presenta el polo urinario. Porque el túbulo contorneo proximal es la primera porción del sistema de túbulos de la nefrona. Y o sea, en el corpúsculo renal es donde se produce el ultrafiltrado glomerular, y luego de ahí pasa a través del sistema de túbulos, y la primera porción es el túbulo contorneo proximal. Mientras que podríamos hablar del polo vascular por acá, porque miren, aquí encontramos eritrocitos y estos nos hacen referencia a la presencia de la arteriola aferente. Y es aquí donde encontramos polo urinario, polo vascular. Contiguo al polo urinario encontramos un túbulo contorneado proximal, siempre, siempre, siempre. Y el túbulo contorneado distal tiene una luz mucho más irregular. Aunque bueno, igual no me convence tanto esto, tiene un poco medio luz irregular. Pero si no otro, ya podríamos hablar de este mucho mejor. Túbulo contorneado distal. ¿Por qué? Porque la luz está mucho más regular a comparación de este de acá. Esta es la luz. Comparen esto con esto. Este es mucho más regular, es mucho más notorio acá. Aquí sí se habla de un túbulo contorneado distal y aquí sí se habla de un túbulo contorneado proximal. Acá también incluso podríamos identificar este es túbulo contorneado proximal. Miren la disposición de la luz. Mientras que ya este sí se ve clarito. Túbulo contorneado distal. La luz es mucho más regular. Entonces noten la diferencia entre uno con el otro. Y aquí, claro, el corpúsculo renal, ¿no? Que ya recuerdo no identificar la hoja visceral, la hoja parietal, el mesangio, la cápsula, el espacio de Bowman, perdón, las células mesangiales, los podocitos, ¿sí? Bueno, el glomérulo comprende todo esto de acá. O sea, cuando hablas de corpúsculo, me hablas tanto de glomérulo más cápsula de Bowman. Glomérulo es todo esto dentro de acá. Y todo esto de acá es el corpúsculo. Pero para fines prácticos, en tu examen, te pedirá identificar con puntero, tú solamente colocas corpúsculo renal y ya te es sencillo, no te compliques la vida. Listo. ¿Qué más? Y aquí no salió la imagen, ¿qué pasó? Bueno, ya. Bueno, aquí lo siguiente que estaríamos sería en médula. ¿Cómo identificamos la médula? Porque no vamos a encontrar la presencia de los corpúsculos renales. Y eso sí los van a poner muy notorios si les quieren preguntar sobre médula. Aunque, verdad, no les iban a preguntar de túbulos rectos, proximal, distal ni conductos colectores. Pero bueno, igual para completar, para que sepan de todo, ¿no? Ya saben, ¿no? Es el mismo criterio. Túbulo recto proximal tiene la luz irregular
túbulo recto distal tiene la luz un poco más regular. Y bueno, en el caso de los conductos colectores también van a tener una luz irregular, pero en el caso de la médula, también vamos a encontrar las asas de Henle del tipo grueso y delgado. En el caso del asa de Henle gruesa, va a ser más o menos así. Va a ser una línea delgadita con dos puntitos, como quizás podríamos observarlo. A ver, déjenme buscar. ¿Dónde hay? ¿Dónde hay? Más o menos podría ser este de acá. De dibujo. Está más o menos así. Eso de acá es un asa de Henle delgado. Mientras que un asa de Henle gruesa es justamente lo que se está señalando acá. ¿Cómo vamos a identificar el asa de Henle gruesa? Un circulito y dentro encontramos otro circulito. Ese circulito contenido dentro del circulito más grande es el asa de Henle gruesa. Y bueno, ya lo demás vendría a ser el túbulo recto. En este caso, como vemos acá, distal, porque tiene la luz dispuesta de forma regular. Un túbulo recto proximal lo encontraríamos, a ver dónde más o menos, quizás por acá. Tiene una luz irregular más o menos por acá. Túbulo recto proximal, túbulo recto distal. Y un conducto colector, en este caso de la médula. Mm, a ver dónde lo encuentro. Podría ser este de acá. Les dibujo como esto. Es más o menos esto, con varios puntitos. Ese es un conducto colector. Pero bueno, igual ustedes para que lo tengan en cuenta, no les sugeriría ya que me mencionan que eso no les van a preguntar. Pero igual, ¿no? Para que sepan por completo. Y ya por último, hablaríamos en este caso de la vejiga. En la vejiga recuerden que se va a caracterizar por presentar un epitelio que es justamente esto de acá, un epitelio de transición o también se le conoce como urotelio. Debajo de ese epitelio de transición o urotelio encontramos con su lámina propia y luego de la lámina propia viene de frente la capa muscular que es estas fibras de acá. Y estas fibras de músculo liso están dispuestas de manera desordenada. Es por eso que no se habla de una capa circular interna, longitudinal media, perdón, una capa longitudinal interna, circular media, longitudinal externa, como era en el caso del uréter, como bien le mencioné en la teoría, sino al estar dispuesta desordenadamente se habla de que en conjunto forman al músculo detrusor. Así que si le señalan justamente en la capa muscular y les pide identificar qué cosa es, ustedes coloquen músculo detrusor nada más. Y debajo de esa capa de músculo liso, encontraríamos a la capa adventicia, pero no se observa en esta imagen. Y bueno, en este caso miren que la disposición del epitelio tiene una forma casi, diría, circular. Porque miren, es una disposición circular para que les permita identificar. Y debajo de esa capa de epitelio encontramos músculo. Entonces ahí estamos ante vejiga. Y bueno, esta es una ampliación en este caso de la capa mucosa de la vejiga, donde bueno, justamente lo que se está señalando el puntero, y esto también me animaría a decir que es una fija, algo que les pueden preguntar, son las células en cúpula o en sombrilla, que es justamente lo que se señala acá, célula en cúpula o sombrilla, y si les preguntan su función, es la secreción de uroplaquinas. ¿Y qué se encargan las uroplaquinas? Se encargan de regular la permeabilidad del urotelio al agua. Así de sencillo. Luego, debajo de esas células en cúpula o en sombrilla, encontraríamos a las células piriformes, que es justamente lo que observamos acá.
Las células piriformes, como bien dice su nombre, van a tener forma de perita o de gotita. Es lo que ustedes claramente pueden observar acá. Miren, se forma de perita. Y debajo de esas células de perita o piriformes, vamos a encontrar a las células madre basales, que son estas de acá. Pero las células madre basales, eso no es muy seguro de que no les pregunten, más que les pregunten sobre las células piriformes, como las células en cúpula o en sombrilla, y en el caso de las células en cúpula o sombrilla, probablemente les pregunten función. Su función va a ser la secreción de urosplaquinas que regulan la permeabilidad en este caso, el epitelio y la vejiga, que es de transición al agua. Y bueno, chicos, con eso, sí, con eso estaríamos acabando tanto este respiratorio como vejiga. No sé si igual acá hasta el momento tengan alguna pregunta, alguna consulta. Ah, bueno, en este caso de las células piriformes, uy, ahí sí me agarraste para ser honesto. Pero igual es poco probable que te pregunten las funciones de las piriformes. Más te van a preguntar de las células en sombrilla, en cúpula. Sí. Ah, ya, mira, te comparto acá. Voy a compartir. Volvemos. Ya, me dices cómo identificar las asas de Henle gruesa y delgada a diferencia del conducto colector, ¿cierto? Ya. Mira, lo primero que tienes que tener en cuenta es cómo identificar un asa de Henle gruesa, que es lo que se señala acá. El asa de Henle gruesa lo identificas así de manera práctica. Tú ves un circulito y dentro de ese circulito ves otro circulito. Ese circulito contenido dentro de ese circulito más grande es el asa de Henle grueso. Perfecto. Ahora, el asa de Henle delgada es una línea delgadita con dos hasta tres puntitos, que es justamente lo que se podía observar. ¿Dónde estabas? Acá. ¿Ves? Es delgadito. Y este es el asa de Henle grueso. Y el conducto colector que estaba por acá, es un circulito con varios puntitos bien delimitados. O sea, es muy diferente esto de acá que esto de acá que esto de acá. No sé si me captas la idea. ¿Cómo no te escucho? Sí, bueno, acá mira, hay como puntitos. También puedes guiarte de eso. Pero en sí, la manera más práctica de guiarte hacia la gruesa, ves circulito, dentro ves otro circulito, ese circulito dentro es asa de genle grueso. Listo. No, no, no. Túbulo, no te confundas túbulo colector con conducto colector. El túbulo colector, como te dije, es zona de transición entre túbulo contorneado distal y conducto colector. Eso, no te van a preguntar. Lo que sí, el conducto colector, eso lo vas a encontrar en médula y como bien te dije, ¿no? Es esto de acá. Es un circulito con varios puntitos delimitados. Y bueno, ya con esto estaríamos finalizando. ¿Qué hice acá? Ahora sí, tengo la grabación. No, parece que no. Bueno, entonces chicos, con esto estaríamos finalizando la sesión tanto de respi como urinario.
Y bueno, ya quedaría que bueno, hagamos endocrino, masculino, femenino y ojo, ¿no? Pero una consulta, chicos, ¿les han dicho cuándo va a ser su examen final? O sea, van a dar Probablemente su sea, examen 24, 23, probablemente sea el 18 o el 20 dijeron. 18 y 20 ya. Porque de eso depende que podamos completar al menos las cuatro unidades que faltan. Pero bueno, también hay un problema de mi parte porque, bueno, ya que no estamos grabando, bueno, aprovechen de invitarle, chicos, a la jornada de fisiología que está organizando mi base. Y bueno, y justamente por esa jornada que de martes hasta el viernes voy a estar súper ocupadísimo. Y aparte sábado tengo sustentación de trabajo de investigación y quizás por ahí domingo habría espacio para hacer tanto endocrino como masculino, pero también dependería de su disponibilidad. Eso también lo estaríamos coordinando. Quizás lo ideal sería de que fuese presencial, porque tanto endocrino como femenino son de los temas que les pueden que son fijos en su examen práctico final y yo creo que más conveniente para ustedes sería hacerlo de manera presencial, para que tengan una mejor guía. Pero bueno, para eso estaríamos en coordinación entonces, chicos. Listo, chicos, entonces damos por finalizada la sesión, así que muy buenas tardes con todos ustedes y bueno, muchas gracias por su atención. Más bien, Gracias. chicos, les comparto la grabación de esta sesión y de la anterior. Me había olvidado de pasarles. Sí, 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 no se preocupen, ahora mismo les paso. Listo, chicos. Chau, chau.